Bueno, pues antes de continuar con la ruta por el Congo, Angola, Namibia y Sudáfrica, quiero hacer una pausa en la historia. Cuando finalmente llegué a Tofo, en Mozambique, ocurrió algo. Pensaba quedarme unos días y terminé viviendo 2 meses aquí. Este no es un capítulo más del viaje, es un especial sobre el lugar que más tiempo me ha retenido en toda mi travesía por África. Durante 2 meses intenté descubrir por qué tantos viajeros terminan enamorándose de Tofo. Agárrense que ahí les va este especial de mi querido Mozambique. Y esta historia comienza después de 3 semanas de viajar con mis 2 queridos hermanos mexicanos, Lorenzo y Joel. Hemos llegado a este paradisíaco lugar que es la playa de Tofo. Hoy es nuestra última rodada juntos. Ya, se nos acaban los días. se acaba este viaje, pero no los días. Los días juntos, quise decir. Pero bueno, un orgullo haber rodado contigo. Igualmente, carnal, un gustazo que hayan venido. Hemos recorrido más de 600 kilómetros desde el sur de Mozambique, allá en Punta de Oro, hasta la provincia de Inhambane. Hoy es nuestra última rodada, carnal. Eso parece, pero no lo sabemos. Pero ya llegó ese día y estamos a unos kilómetros de terminar esta rodada. Hola, amigo. Con el vagabundo del mundo. Y claro, pues después de recorrer 28,000 kilómetros en 22 países cruzando el continente africano, mi cuerpo se siente muy cansado. Una fatiga crónica me está obligando a parar. Me pregunto si estoy enfermo o simplemente es un burnout. El síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico que no se ha manejado con éxito. Se compone de varios elementos, como el agotamiento extremo, desapego y una baja sensación de realización personal. Así que cuando paso por Maputo, aprovecho para hacerme unos análisis clínicos de todo tipo y todo sale bien. Por lo que mi sospecha de que estoy muy cansado toma más fuerza. Así que bueno, pues a nadie le cae mal parar un par de meses en el paraíso para reponerse y continuar travesía por África. Antes de convertirse en un destino famoso para mochileros y buceadores, Tofo era un pequeño pueblo de pescadores en la costa de la provincia de Inhambane, alrededor del mar y de un ritmo muy tranquilo. La playa estaba prácticamente vacía, era común caminar kilómetros sin cruzarse con nadie. No había centros de buceo, bares de playa, ni alojamientos para viajeros. Los pescadores salían de madrugada en pequeñas embarcaciones tradicionales, muchas impulsadas por vela o a remo. Al volver, el pescado se vendía directamente en la playa. Y algo interesante es que esta escena se sigue repitiendo hoy en día. Los pescadores siguen saliendo en sus embarcaciones impulsadas a remo y al regresar las mujeres esperan a los pescadores para clasificar y vender el pescado. ¿Cuál es tu nombre? Joel, pues llegamos a nuestra meta que nos habíamos propuesto, aquí a Tofo. Nos encontramos con Gustavo en Punta de Oro y pues fuimos a Maputo, nos quedamos unos días y de ahí a pedalear hasta aquí, hasta Tofo. ¿Cuál es tu nombre? Lorenzo Ortiz Armas, ¿De dónde eres? de la Ciudad de México. Me gustó mucho la convivencia con gente, por todas partes encontramos gente muy amable, gente sonriendo, gente que nos animaba, muy maduro la plática. Era bom, se fosse amor. Aunque Tofo es famoso mundialmente por sus tiburones ballena, mantarrayas y sus fondos marinos, sus olas también han convertido este rincón de Mozambique en un punto de encuentro para los amantes del surf. Buen día, ¿cómo está? Bien.
¿Cómo está la renta de tablas? Más o menos. Hay mucho turista, ¿no? Poco turista. ¿Cómo se llama la loja? Utsita. Utsita. Sí. Obrigado. Estoy mostrando a mi público de México Ok, obrigado. lo que es el surf. Todas esas tablas son para los aprendices, para las personas que quieren aprender surf. Sí, para la persona que quiera aprender surf, Tablas grandes. esa de aquí. Para esa que se persona que ya se prepara, también la profesora que ya se prepara, también es para aprender. Es también para personas que ya se prepara. Que ya saben. Alegria, oh, a foto é linda, família unida. La playa principal ofrece condiciones ideales para quienes comienzan a surfear. Desde niños hasta gente mayor, casi todas las edades pueden disfrutar y aprender de este maravilloso deporte. ¿Cuál es tu nombre? Nelson, ¿Dónde estamos? en Mozambique, Praia de Tofo. ¿Cuánto tiempo tienes con tu escuela? 3 años ahora. ¿Y cómo te va con tu negocio de escuela? Va bien, no siempre porque hay épocas con más gente que está mejor y hay épocas bajas. Todo va cambiando, pero va bien. Mientras que en Tofinho, a unos pocos minutos de distancia, las olas son más fuertes y atraen a surfistas con mayor experiencia. ¿Y a dónde vamos ahora? Ahora Tofinho Point. ¿Cómo están las olas en Tofo? En Tofinho. Están buenas. 3, 4 pies. 3-4 pies. Sí. Durante el invierno austral, cuando llegan mejores marejadas del Océano Índico, las tablas se convierten en protagonistas de esta costa. Pero el surf en Tofo es más que un deporte, es una forma de conectar con el mar, la naturaleza y con el ritmo tranquilo de este pueblo donde las olas comparten espacio con los pescadores locales y la vida cotidiana de Mozambique. Así que este vagabundo del mundo se va a tomar unas clases de surf. Essas fotos Y aunque estuve varios días aprendiendo este divertido deporte, no tuve ninguna cámara disponible para grabarme. Solo un camarada me mandó estas fotos. En fin, solo me pude parar en las olas más pequeñas. Sin embargo, me la pasé bien divertido. Gracias, Nelsinho, por mis clases. mas por trás são fofocas e mentiras. Cobra criada quando cresce dia vira. ¿Tu nombre? João. João. Yeah. Jugo de caña con maracuyá. Yes. Chumos cana, maracujá e gengibre. Ah, y jengibre. Yeah. Vou meter aqui tudo aqui. É sumo natural, bem natural, bem fresquinho, A ver, gengibre, vai entrar. Obrigado. João? João. João, obrigado, João. Espero que tenha gostado, Sí. Un rico jugo de maracuyá, caña y jengibre. El mercado artesanal de Tofo es un pequeño rincón lleno de color y creatividad. Vine con mi amigo Rafa, ya le compré una gorra. Aquí hay muchas personas que se dedican a fabricar ropa. Está súper bonito. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden comprar tu ropa? Tofo, con el mercado. En el mercado de Tofo. Muy bien. Meu nombre es Rafael. Rafael, obrigado. Entre esculturas de madera, telas africanas, joyería hecha a mano y sonrisas sinceras, cada puesto cuenta una historia. ¿Cuál es tu nombre? Augusto. Augusto. ¿Qué fabricas? Sí, sí. ¿Qué haces tú? Tudo. ¿Todo lo haces? Sí, sí. Tenho a minha vaquinha aqui. Eu sou eu que estou a produzir. Qué bonito. Sim, agora Más que un lugar para comprar recuerdos, es una oportunidad para conocer el talento de los artesanos locales y llevarse un pedacito del alma de Mozambique. El viaje cumplió tus expectativas, se quedó corto, sobrepasó las expectativas.
El viaje superó mis expectativas. No es fácil rodar por África, no es fácil la cultura de este continente. Se requiere mucha concentración para pedalear, para poder captar todas las imágenes que vas viendo en el camino. Al final fue un viaje muy interesante, me dejó un buen sabor de boca, una muy buena experiencia y momentos que voy a llevar en mi corazón. No tenía idea cómo me iba a recibir. Al final la gente es muy amigable, muy amistosa, muy curiosa. No hubo ni un momento en que dijera que iba a pasar algo malo, ¿no? La verdad es que la gente es muy amigable. En fin, coincidimos una vez más, estos tres monos sabios, que no siempre callamos, no siempre Escuchamos escuchamos y no siempre vemos. pero jugamos con eso y está bien, así es como somos. Obviamente podemos cambiar y mejorar, pero ya estamos viejos. El chango viejo no aprende maroma nueva. Gracias. ¿Algo que quieras agregar, carnal? A mi buen carnal Gustavo, que siga adelante, que con su viaje, con sus metas, que las cumpla, que llegue a donde él quiera, sin presiones, sin estrés, con salud, pero sobre todo que llegue a donde él sienta que es suficiente para él. Por ahora se acaba la convivencia entre los tres, pero no significa que sea la última, tal vez en otro continente, tal vez en otro país. Siempre habrá algo nuevo que hacer, siempre estamos viajando al final. Estoy muy contento, gracias por la invitación y gracias por la convivencia. Gracias. Bueno, mis queridos amigos, mis grandes hermanos Joel y Lorenzo se acaban de ir. Fue un encuentro maravilloso, fue una serie de lecciones, unos aprendizajes muy buenos. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con la vida, estoy muy agradecido con Joel y con Lorenzo de que se tomaron la molestia, se tomaron el tiempo de venir a Mozambique. Imagínense volar 20,000 kilómetros, algo así, para venir a ver al vagabundo del mundo. Así que bueno, pues estoy muy contento, muy agradecido. Muchísimas gracias, carnales, por haber venido. Y como mi corazón se siente triste porque mis hermanos han partido, no hay mal que el agua de mar no cure, así que me voy a conocer las profundidades del Océano Índico. Aquí la aventura empieza desde la playa. La embarcación sale desde la arena con algunas maniobras y la ayuda de un tractor, remontamos las olas y nos adentramos al Mar del Sur. A pocos metros bajo la superficie, el océano revela un mundo que permanece oculto para la mayoría de las personas. En Tofo, cada inmersión es diferente, la luz cambia con las corrientes, los arrecifes cobran vida y en cuestión de segundos, el paisaje puede transformarse por completo. Nunca se sabe qué aparecerá frente a uno. Aquí el ser humano deja de ser protagonista, se convierte en un observador silencioso, moviéndose con cuidado entre un ecosistema donde cada especie cumple un papel esencial. Es en este silencio donde uno comprende que el océano no necesita impresionarnos, simplemente continúa siendo lo que siempre ha sido, inmenso, complejo y extraordinariamente vivo. Y por supuesto hay encuentros que no se buscan, simplemente suceden y permanecen en el corazón de por vida. El pez más grande del planeta hace gala de su presencia en el mar, inmenso, sereno y completamente ajeno al asombro que nos provoca. No parece nadar, parece volar en el silencio del océano. Gracias, Camil, por prestarme tus videos del buceo, por las conversaciones y por las risas.
¿Você cómo se llama? Sandra. Sandra. ¿Dónde vives? Inhambane, Salela. Inhambane. ¿En qué tú trabajas? Está me gravar. Te estoy grabando. Você maluco. Obrigado por limpiar la casa. Obrigada. É bom trabalho, eu gosto. ¿Te gusta tu trabajo? Muito. ¿Cuántos filos tienes? Tenho muitos filhos. ¿Cómo está? ¿Cómo va el negocio hoy? O negócio está um pouquinho ¿Bajo? baixo por causa do vento. O vento está muito malo para as olas e as pessoas também não podem surfear com umas olas muito malas. Então agora hoje está muito calmo para o negócio. ¿Cómo se llama tu negocio? Tofo Software. Obrigado. Gracias, hermano. Gracias. Y la desventura de unos es la fortuna de otros. El compita Francisco no tiene clientela para rentar sus tablas de surf, pero en Tofo el viento no es un obstáculo para unos, sino es la ventaja de otros, es parte del paisaje de la vida cotidiana. Hay días en los que sopla con tanta fuerza que transforma por completo la forma de disfrutar el océano. Mientras algunos esperan mejores condiciones para surfear o para poder rentar sus tablas, otros encuentran en ese mismo viento la oportunidad perfecta para salir al mar. Así, el kitesurf se convierte en una manera de conectar con este lugar, una disciplina donde el equilibrio, la técnica y la fuerza de la naturaleza trabajan en perfecta armonía. En Tofo, el océano no se vive de una sola forma, cada día el viento escribe una historia diferente. Bueno, aquí estoy con las señoras que venden. ¿Cómo está? Tô bem. ¿Cómo va la venta de verdura? Verdura? ¿Tá bom? Sim. ¿Cuál es tu nombre? O nome Raquel. Raquel. Sim. ¿Y você cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Maria está comendo alface. Está comiendo lechuga. Obrigado. Obrigada. Con ellas compro mi fruta y mi verdura aquí en Tofo. Então, naquela janta, em cima pode apanhar tecido de borracha, colocar, depois pôr câmera, para os raios não furar apanhar a câmera lá dentro. ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu profesor? ¿Tú sola? Sí. Sozinha aprendiste. Sí, sí. Sé andar, sí, fue montar, arranjar tudo aquilo ali. ¿Cuál es tu nombre? Benedita. Benedita me está explicando cómo ella aprendió a reparar la llanta, el pineo de la bicicleta y sabe andar en bicicleta. ¿Quieres decir algo a mi público de México? Segurança, está tranquilo, não há bandidagem, não há ladrões. Não. Você fica à vontade, a polícia ajuda. Sim, a segurança está tranquilo. Obrigado. Sim. Obrigado. Obrigado. ¿El camarón aquí? El mercado de peixe. ¿Mercado de peixe? Hay langosta, camarón, pescado. Peixe. ¿Este de acá qué es? Ostras. Ostras. Y como les contaba, todos los días se encuentra pescado y marisco fresco, tanto en la playa como en el mercado. Así que antes de dejar Tofo, no quise perderme la oportunidad de comer langosta fresca. Y de las cosas que me gustan de África es que en un lado se compra la langosta y en otro lado se cocina. Así se reparte el dinero entre más gente. La cocinera Herminia, con su rico sazón, transforma a la langosta en un auténtico sabor de la costa mozambiqueña. Así que del mar al plato del vagabundo del mundo. ¿Cómo te llamas? Meu nome artístico é Xingandao. Los fines de semana, Tofo cambia de ritmo. Familias y grupos de amigos llegan desde Inhambane para pasar el día junto al mar. La playa se llena de risas, juegos, música y el aroma de comida compartida. Es entonces cuando entiendes que Tofo no solo es un destino para quienes vienen de lejos, también es el lugar donde la gente de esta región se reúne para celebrar algo tan sencillo y valioso como pasar tiempo juntos frente al océano. ¿Cómo comenzaste tu jornada como DJ?
Quando eu era criança, eu quero tocar música, eu que quero conectar, I wanna play. E os meus amigos gostavam da minha música, então sempre virou uma coisa, tipo, quando tinha um speaker ali, diziam, Chantal, toca tu tua música, you know? Isso eu só usava o meu telefone. Y aunque estuve buscando la definición de Tofo, el origen sigue siendo incierto. Pero en Maputo hay un grupo muy famoso llamado Tofo Tofo Dance Group y hace alusión al movimiento y sacudida del cuerpo, especialmente de las caderas. Y coincidentemente, en este pueblo costero de Tofo, la escena musical y cultural es bastante buena, donde los ritmos invitan a mover las caderas. Y cuando cae la noche, Tofo encuentra otro punto de encuentro. La calle principal se llena de gente. El mercado de Peixe da lugar a pequeños bares, encuentros interesantes y conversaciones divertidas que calientan los motores para una larga noche. ¿Qué inspiró a dedicarte a la música? Também sou o meu amor pela música, eu gosto de dançar, gosto de sentir a música, you know? Então aquilo é uma coisa que me deixa muito feliz, eu não consigo viver sem a música, so I was like, por que eu não posso partilhar isso com o mundo, né? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Albert. ¿Y tu nombre? Pedro. Meu nome é Dulce. ¿Cuál es tu nombre? Meu nome é Dulce. ¿Cuál es tu trabajo? Eu trabalho trabalhando para vender bebidas. Poner maluco a la gente. Ya, también. La mejor cantinera, la mejor bartender de Tofo. ¿Qué tipo de música acostumbras tocar? Eu toco um bocadinho de tudo, Afro House e Tech House, que é bem Afrotech, né? Afrotech é só uma mistura de Afro House com eletrônica. Uno de mis lugares preferidos en Tofo es el Datonga Cultural Hub y como han visto a lo largo del video es un lugar muy interesante. Reúne música en vivo, arte y gastronomía en un mismo espacio. Más que un restaurante o un bar, es un lugar donde los habitantes y viajeros comparten historias, ritmos y el talento de artistas mozambiqueños. Aquí la cultura también se vive alrededor de una mesa y frente a un escenario. Con este video no estoy tratando de convencer al espectador de que ame Tofo. Estoy compartiendo con honestidad por qué llegué a amarlo tanto. Quizás los lugares que más nos transforman no son los que podemos explicar con palabras, sino aquellos que se quedan viviendo dentro de nosotros. Tofo fue una pausa en mi camino. Después de tantos kilómetros, tantos países y tantos rostros, aquí encontré algo difícil de nombrar. Encontré el mar, la música, las olas, pero sobre todo encontré personas. Personas que compartieron conmigo una sonrisa, una conversación, una canción y un pedacito de su vida. Tofo me recordó que no todos los viajes se miden en kilómetros. Hay lugares que uno atraviesa y hay lugares que lo atraviesan a uno. Me voy, pero una parte de mí se queda aquí, caminando por estas calles, escuchando canciones y mirando el océano. Porque hay lugares que no se despiden cuando nos vamos, simplemente se quedan caminando a nuestro lado. ¡Gracias, Mozambique! Sika chikuchimlava kuchimseka kona tumbu anapurani.